Ya. Ya, jóvenes. Entonces, la idea que nosotros estamos creando es esta, ¿no? Que desde el formulario, cuando yo apriete, por ejemplo, el botón de agregar registro, ¿no? Voy a utilizar esta clase, ¿ya? Esta clase. Entonces, acá cuando yo diga guardar registro, ¿qué es lo que va a hacer, no? Primeramente, si nos vamos a las opciones de mi botón, simplemente, ¿qué voy a realizar? Voy a llamar a una función, ¿ya? Entonces, ese era para convertir a mayúscula, ¿no? Esto lo vamos a comentar, ¿ya? Que se quede ahí porque vamos a utilizar eso. Pero vamos a seguir utilizando el if, ¿no? Ahí. Entonces yo tengo mi if, ¿no? Entonces tengo yo mi if, ¿y qué voy a hacer? Primeramente, hemos llamado ya la función de persona registrada, ¿no? Y si nos devolvía 0, quiere decir que ese carnet no existe y que puedo trabajar. Entonces, dentro del if, yo voy a llamar a otra función para que guarde mis datos, ¿ya? Para que guarde esos mis datos dentro de mi if. ¿Y a quién voy a llamar? Voy a llamar a a la función insertar. Ya habíamos quedado en ahí, ¿no? Entonces, es mi función insertar datos, ¿ya? De las cuales voy a recibir los datos que en las cajas de texto se ha ido introduciendo, ¿no? Es decir, voy a recibir el nombre, el carnet, el nombre, paterno, materno y su fecha de nacimiento. Entonces, una vez que reciba yo en estas variables esos datos, voy a empezar acá a trabajar, ¿no? ¿Y qué voy a realizar, por ejemplo, yo en acá? ¿No? Lo que puedo aplicar, por ejemplo, es igual un tree, ¿no? Un tree catch. ¿Ya? Entonces, abrimos nuestra estructura del tree catch. Le vamos a decir catch. Le vamos a dar el exception, la excepción de error, ¿no? Y acá vamos a utilizar directamente un msboch, ¿no? Un msboch.show, donde le voy a denominar acá, no se pudo registrar el dato. No se pudo registrar el registro. No, el dato. No se pudo registrar al usuario, ¿ya? Y voy a adjuntar qué tipo de error estoy dándole, ¿no? El ex. Y punto y coma. Ya. Más. Ya. Ahí, ¿no? Entonces, cuando yo llame a esta función insertar, cuando exista un error me va a salir ese mensaje. Pero ¿qué voy a realizar en el tree? En el tree lo que voy a hacer, por ejemplo, yo, va a ser la inserción misma de los datos, utilizando comandos, ¿ya? Eso es lo que voy a utilizar yo ahora, ¿ya? Entonces, tenemos nosotros acá lo que se refiere una variable con CMD, ¿no? De tipo SQL Command, ¿no? Esta clase SQL Command nos sirve para realizar conexiones, ¿no? Para realizar consultas. Este CMD, por ejemplo, ya habíamos utilizado acá, ¿no? Si se fijan, el CMD es igual a new SQL Command, donde he hecho una consulta a mi tabla. De la misma manera voy a utilizar acá el CMD. Y le voy a decir que CMD es igual a new SQL Command. Y dentro del SQL Command, lo que yo voy a colocar, por ejemplo, va a ser una consulta SQL, ¿ya? Parecida al que hemos hecho cuando hemos buscado si el carnet existe o no existe, ¿no? Entonces, en el SQL Command, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer yo, por ejemplo, ¿no? En el SQL Command voy a insertar los datos que he recibido a mi tabla, ¿ya? Entonces utilizaré el comando insert, ¿no? Y le voy a decir insert y voy a utilizar las palabras reservadas, ¿no? Insert into. ¿Ya? Insertar dentro y coloco el nombre de mi tabla, que en mi caso sería persona, ¿no? Ahí. Insert into persona, ¿no? Y voy a declarar los campos, ¿ya? ¿A qué me refiero con declarar los campos? ¿Ya? Los campos tengo que colocar, ¿no?
acá dentro paréntesis, tengo que colocar los campos de mi tabla. Cuando yo he creado mi tabla, por ejemplo, tenía campos, ¿no es cierto? Tenía lo que es el carnet, tenía lo que es el nombre, ¿no? Y tenía lo que es el paterno y el materno. Y finalmente, fecha de nacimiento. Ese es en mi estructura de mi tabla. Entonces yo le diré acá los mismos valores, ¿ya? Le voy a dar, por ejemplo, carnet de identidad. Después tengo nombres como campos de mi tabla. Cuando han creado sus tablas y hemos diseñado, ¿no es cierto? Ahí decía, ingrese campo, CI. ¿De qué tipo de valor? Entero. Apellido paterno. A ver, voy a abrir mi SQL Server para ver qué nombres he colocado, ¿ya? Tiene que ser los mismos nombres que en su tabla ustedes han definido. No puede variar, porque ahí están haciendo referencia a la tabla paterna, a la tabla personal. Entonces, esa tablita personal que nosotros hemos construido, tenemos que colocar como hemos puesto el campo, ¿ya? El primero era CI, el segundo era nombres, no me acuerdo del paterno, pero sí, ahora, hasta que se abra lo voy a dejar así. O creo que he puesto solo paterno, ¿no? A ver, ahorita vamos a ver. Materno. Y fecha, ¿no? Fecha nacimiento he puesto. Fecha nacimiento. Entonces, ¿qué estoy colocando acá? ¿No? Estoy poniendo insertar dentro la tabla persona en estos campos, ¿no? CI, nombres, paterno, materno, fecha de nacimiento. ¿Qué valores voy a insertar ahí? Eso lo coloco en valúes. ¿Qué valores voy a insertar en estos campos de mi tabla? Los valores que yo he recibido. Y esos valores que he recibido lo he guardado en el ID, en el nombre, en el apellido paterno, en el apellido materno y en fecha, solamente fecha, ¿no? Entonces yo tengo que ir guardando en esa estructura, ¿ya? Entonces acá voy a seguir una norma, ¿ya? Cuando yo guardo números enteros y cómo guardo lo que se refiere a las cadenas, ¿ya? A eso me voy a referir ahora. Cuando yo voy a guardar números enteros, se coloca simplemente las comillas, dobles internos, ¿ya? Luego del símbolo más y la variable que están insertando. En este caso sería el ID, ¿no? Entonces ahí colocaré ID, porque en esa variable es recibido, ¿no? Coma, ¿ya? Ahora, ¿cómo hago para las cadenas? Para las cadenas, por ejemplo, ya no voy a hacer de esta manera, en comillas doblecitas y la variable. Tengo que colocar las comillas simples. Dentro de las comillas simples tengo que colocar las comillas dobles y recién la variable, ¿no? En este caso la variable que estoy utilizando es nom. Ahí voy a recibir el nombre, ¿no? Nom. Entonces le diré nom. ¿Ya? Cadena, coma, la siguiente cadena, que es el apellido paterno, ¿no? Entonces, para el apellido paterno lo mismo, comillas simples, dentro de las comillas simples, comillas dobles, y dentro de las dobles el símbolo de más, ¿no? Y coloco mi variable, apellido paterno, ¿no? Ahí está, apellido paterno. Luego tenemos el apellido materno, entonces le diré coma, comilla simple, comilla doble, más, y coloco la variable que es apellido materno. Y finalmente tengo el de fecha, ¿no? Entonces, coma, comillas simples, comilla doble, más, y fecha. Ahí. Entonces, ahí le estoy dando yo la estructura, ¿no? Donde voy a guardar la fecha, el materno, el paterno, el nombre y su ID. Entonces, esa es mi consulta, ¿no? Esa es mi consulta que yo estoy realizando para hacer el guardado, ¿ya? El guardado de los datos.
Entonces, una vez que yo realice ese comando, ¿ya? Lo próximo que tengo que realizar, por ejemplo, es darle el siguiente comando, ¿ya? Tengo que refrescar mi base de datos. Entonces yo le diré cmd.execute no query, ¿no? Ese. Ahí estoy realizando un refrescamiento de lo que se refiere a mi base de datos, ¿ya? Directamente aplico eso. Ahora voy a verificar lo que se refiere a mi base de datos. A ver, voy a revisar mi tabla. No me acuerdo si los campos eran esos, ¿ya? Porque tengo que poner el mismo nombre. No puedo colocar otro nombre. Si en el comando, por ejemplo, acá, cuando yo le doy acá, por ejemplo, lo que se refiere a CI, nombres, paterno, materno, si digamos en mi tabla, en mi base de datos, solo está con nombre nomás y no está con nombres, me va a dar error, ¿ya? Me va a dar error. Este es ahí, ¿ya? Siempre hay que colocar, por eso les decía, ¿no? Cuando uno está creando tablas, es mejor darle nombres cortos y en minúscula, ¿no? CI, nombres, paterno, materno, fecha de nacimiento, ¿ya? Entonces aquí está. CI, nombres, paterno, materno, fecha de nacimiento. Estoy en lo correcto, ¿ya? Son los verdaderos nombres entonces que he utilizado. Entonces ahora, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo? ¿No? En el tree catch voy a insertar los datos a mi tabla, ¿ya? Con los datos que estoy recibiendo. Entonces, como estoy recibiendo los datos, ya he insertado. Acá estoy ejecutando el comando, ¿no? Execute no query, eso ejecuta el comando. Una vez que ejecute el comando, ya debería haberse guardado los datos, ¿no? Y acá estoy sacando la excepción de error. Ahora, ¿qué es lo que tengo que yo retornar cuando le llame? Porque no nos olvidemos que acá hemos llamado a una función, ¿no? Y esa función lo vamos a llamar desde acá, ¿no? Desde nuestro botón de guardar. Si no hay ningún número de carnet igual, entonces tengo que llamar a esa función. Lo llamo a la función insertar, hace el guardado, entonces me tiene que retornar algo, ¿no? Me tiene que retornar algo, me tiene que retornar un valor de cadena. Entonces, ¿qué podemos hacer? Acá nosotros podemos utilizar tal vez una variable de tipo cadena que lo vamos a denominar mensaje, ¿ya? Y por defecto vamos a decir que se insertó correctamente. Que se insertó correctamente. ¿Ya? Eso le voy a mandar. ¿Ya? Eso voy a mandar. Entonces, acá voy a retornar mensaje. Listo. Entonces, si va a llamar a esta función, va a hacer el guardado de datos, va a retornar mensaje. ¿Y qué valor tiene mensaje? El de insertó correctamente, ¿no? Una vez que guarda. Pero, ¿qué ocurre si acá va a haber un error? ¿Ya? Entonces, si existiera un error, va a entrar al catch, ¿no es cierto? Va a entrar al catch y va a sacar un mensaje de error y le va a decir retornar mensaje. No, mejor acá, en el catch, no voy a sacar por el msboch, ¿ya? Directamente lo podemos decir nosotros aquí que ese mensaje, ¿no?, que estamos utilizando de variable, va a ser igual a ese texto adjuntando lo que se refiere el tipo de error. Ahí. Incluso esto lo podemos convertir a cadena, ¿no? Ya. Mejor ahí. Entonces, ¿qué va a hacer? Llama a mi función. Si por algún motivo no se ha ejecutado la inserción de datos, me va a saltar al catch. En el catch, mensaje, ¿no? Esa cadena que yo he creado va a ser igual a no se pudo registrar al usuario más el error que ha causado. Y eso va a retornar, ¿no? Pero si se ejecuta el guardado, ¿qué va a retornar? Se insertó correctamente, ¿no? Esa es la lógica, ¿no? Entonces, con esa lógica, yo directamente le puedo llamar acá, ¿no?
¿Y cómo voy a hacer eso, por ejemplo? Ahora nos vamos a ir nosotros a nuestro formulario, ¿no? Es decir, a nuestra ventanita de formulario y le vamos a decir, por ejemplo, cómo voy a llamar ahora al agregar, ¿no? Entonces, desde el formulario agregar tendría que yo llamar a esa mi función, ¿no? A esa mi función directa. Y voy a mandar los datos, ¿no? Los datos directos. Entonces, esta es la función insertar. Ahora nos vamos a ir acá. Nos vamos a nuestro botón guardar registro. Entonces, aquí hemos ingresado, ¿no es cierto? Aquí hemos llamado a personas registradas. Si no existe con ese carnet, que guarde. Entonces, acá, ¿a quién voy a llamar? ¿No? Llamaré a C. Punto. No nos olvidemos que esta C es la clase, la instancia de mi clase conexión, ¿no? Entonces, puedo utilizar el C. Entonces, le diré acá a C. Punto y la función que hemos creado, C. Punto insertar. Ahí está, ¿no? ¿Y qué tengo que mandarle a esa función? Tengo que mandarle los valores de mis cajas de texto, ¿no? Estos valores, ¿no? De la caja. Analicemos el del CI, ¿no? ¿Qué nombre tiene? TXTCI. Entonces tengo que mandarle el carnet de identidad, pero es de tipo entero, ¿no? Entonces hacemos la conversión. In.parse, ¿de quién? De mi carnet. TXTCI.text. Ahí. Ya le estoy mandando ya el carnet, el primer elemento. Ahora tengo que mandarle el nombre, ¿no? Como es cadena, ya no convierto a entero. Entonces le diré txt nombres.text. Ya le mandé el nombre. ¿Qué más tengo que mandarle? El apellido paterno. Txt paterno.text. Coma. ¿Qué más tengo que mandarle? El materno. Txt materno.text. Ahí. Y finalmente tengo que mandarle la fecha, ¿no? Pero ojo acá en la fecha, ¿no? En la fecha, por ejemplo, yo estoy manejando no una caja de texto, ¿no? Estoy manejando un evento de control que se denomina Daytime Picker, ¿no? Ese es el nombre de este evento, porque es un calendario introducido como caja de texto, ¿no? Entonces, Daytime Picker. Entonces, tengo que utilizar yo esa estructura, ¿no? Acá. ¿Qué le voy a mandar en el Daytime Picker, ¿no? Entonces, en el Daytime Picker, lo que yo le voy a mandar, por ejemplo, va a ser el contenido que ha seleccionado. En este caso sería la fecha que ha seleccionado de un calendario, ¿no? Entonces, yo colocaré el nombre, ¿no? Colocaré el nombre y le diré Daytime Picker. Ahí está. Daytime Picker 1. Punto. Y le vamos a decir value, ¿ya? Value. Punto. Acá vamos a utilizar un comando que se denomina to short day string. Con este estoy capturando la fecha. Abro, cierro paréntesis y ahí tengo lo que se refiere a la fecha. Con todo esto estoy capturando el valor, ¿ya? Con todo esto estoy capturando el valor que ha seleccionado en este evento de control, ¿ya? Y directamente le está aplicando, ¿no? Entonces ya he mandado los datos, ¿no? Como ya he mandado los datos, me va a retornar un valor, ¿no? Me va a retornar un mensaje de tipo cadena. Me dirá, por ejemplo, se insertó correctamente o no pudo registrarse, ¿no? Esos valores me va a mandar.
Entonces, como acá yo ya le estoy llamando, podemos hacer de dos maneras, ¿no? Entonces, acá podría yo crearme una variable de tipo cadena, donde voy a decir al mensaje, ¿no? Punto y coma. Entonces, acá yo le puedo decir mensaje. Va a ser igual a c.insertar. Y finalmente voy a hacer la impresión, ¿no? Message box voy a utilizar, ¿ya? El message box punto show, ¿de quién? De mensaje. Ahí. Punto y coma. Listo. Con eso entonces he llamado yo a la función insertar, me va a devolver un mensaje de que se ha insertado o no se ha insertado. Y finalmente voy a imprimir ese mensaje. Entonces, esta sería la lógica cuando yo voy a guardar datos. Ya, entonces, tengo mi función, tengo lo que se refiere a mi inserción y directamente estaría haciendo el guardado de datos general, ¿no? Inge, Sí, una duda. dime. ¿Qué es lo que hace ese para llamar a la fecha, ese to short to string, creo que es, ¿no? Eso, Sí. qué es lo que hace? Ya. Lo que hace todo esto, ¿no ven? Ya, Sí. ya. Lo que hace este comandito, como nosotros hemos insertado este evento que se llama de nombre DataTimePicker, ¿no? No es una caja de texto, no es textbox, no es checkbox, no es nada. Tenemos nosotros esa función, aquí tenemos, fíjate, DataTimePicker. Esto yo lo he agregado al formulario y me da este formato, ¿no? Donde voy a capturar la fecha. Su nombre de eso es este, DataTimePicker, ¿no? Ese es su nombre de este evento. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo acá? Primero he puesto el nombre, ¿no ve? Que se denomina DataTimePicker 1. Punto value. Quiero capturar el valor que se ha elegido. Porque voy a seleccionar una fecha, ¿no? Tal vez he seleccionado 7 de abril del 2021. Entonces yo voy a capturar con esto el valor, pero agregándole esta función. Si no agrego esta función de toShortDateString, no me va a capturar, ¿ya? Entonces me está diciendo ahí, por ejemplo, DataTimePicker.valor.fecha seleccionada, ¿no ve? De tipo cadena. Estoy capturando el valor. Entonces, cuando yo voy a mandarle todo esto, lo que estoy mandándole va a ser un 7 de abril del 2021, con todo eso, porque estoy utilizando este evento de control, ¿ya? Para eso sirve. No me costaba aquí, por ejemplo, poner otra caja de texto, ¿no? Pero estoy facilitando al usuario que pueda seleccionar de manera más directa, ¿no? Porque si pongo una caja de texto cuando pida fecha de nacimiento, ¿cómo van a tener que introducir? 07, basa, 04, basa, 2021. ¿Y qué pasa si no me introducen esa basa? Igual va a guardar, ¿no? Para eso sirve el data picker, ¿ya? Con esto, con todo lo que ven marcadito, con eso yo estoy capturando el valor de la fecha de este evento de control, ¿ya? Entonces, de esa manera, por ejemplo, ahí se ha salido. De esa manera, por ejemplo, yo puedo realizar ese control, ¿ya? Entonces, ya he generado mi estructura. A ver, hagamos la prueba, ¿no? Y ejecutemos directamente, ¿ya? Entonces, vamos a ejecutar. Acá está la base de datos que tenemos, ¿no? Si yo voy a abrir, por ejemplo, mi base de datos y lo voy a editar, vamos a ver, por ejemplo, que no está ningún registro guardado, ¿ya? Lo he eliminado del registro que teníamos el 111, ¿no es cierto? Cuando hemos verificado el carnet, ¿ya? Y vamos a ver cómo va a ir controlando. Entonces, aquí está mi tablita, ¿no? CI, nombres, paterno, materno, fecha de nacimiento. No hay nada, ¿ya? Tabla vacía. Entonces, ejecutamos nuestro proyecto. Vamos a detener dándose. No hemos utilizado el de mayúsculas, ¿no? A ver, vamos a utilizar. Acá cuando le he mandado el carnet no hay problema. Cuando les he mandado los otros datos, sí, ¿no? Y vamos a probar ahorita. Admin,
admin 1, 2, 3, ¿no? O sea, cuando yo ingreso a mi sistema, este es el menú porque este tamaño nosotros le hemos dado, ¿no? Pero puedo decirle, por ejemplo, que salga así, sin que yo apriete maximizar, ¿no? Cosa de que va a ser mi menú principal, ¿no? Y acá puedo poner, ¿no? Bienvenidos a mi sistema, digamos. Entonces voy a mi menú y accedo a las nuevas operaciones CRUD. Y se va a abrir nuestro formulario, ¿no? Entonces conecta la base de datos y tengo mi formulario. Y vamos a ir insertando datos. Entonces voy a introducir el carnet de identidad. Vamos a registrar un usuario, ¿ya? El carnet de identidad 5130355. Su nombre es Milton Condori Torrico. ¿Ya? Ahí están los datos. Su fecha de nacimiento, ¿no? Entonces, este es el Daytime Picker, ¿no? Este es. Entonces, puedo reducir años, ¿no? Y no estar, por ejemplo, yendo en ese formato, ¿no? Ahí. Entonces, se va reduciendo, ¿no? Voy reduciendo más los años. No hay problema, ¿no? Entonces, vamos a poner, digamos, del 87, un 7 de abril, ¿ya? Abril 10. Entonces, ya he seleccionado. Fecha de nacimiento, viernes 10 de abril de 1987. Lo voy a guardar, ¿ya? El carnet que estoy introduciendo es el 5130-355. Lo voy a guardar. Entonces, aprieto guardar y me dice el mensaje. Fíjense, el mensaje que hemos mandado. Se insertó correctamente. Aceptar, ¿no? Ya se ha insertado. Y me puedo salir de este, pero sigo en el menú. Veamos nuestra base de datos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No? Entonces, yo me voy a mi tabla persona y lo voy a volver a editar, ¿no? Acá. Tabla persona, editar las primeras 200 filas, ¿no? Aquí, editar las primeras 200 filas. Entonces lo voy a editar. Y si se fijan, ya he hecho el guardado, miren. 51 30 35 5. Milton Condori Torrico. Fecha de nacimiento 87 abril 10. Ha guardado ya los datos, ¿no? ¿Qué pasa si quiero introducir más usuarios, ¿no? A ver, veamos si funciona nuestro control, ¿no? 51 30 35 5. Ese es el usuario que he introducido, ¿no? Pero lo vamos a dar otro nombre. Alex Terrazas, ¿no? Contreras, ¿no? Fecha de nacimiento lo voy a dejar ese, ¿ya? 9 de abril del 21. Le voy a dar guardar. ¿Qué me dice? Fíjense. El carnet de identidad de ingresado ya existe, ¿no? He puesto el mismo número de carnet que ese dato. Y en mi base de datos efectivamente ya existe el 51 30 35 5. Entonces no me está dejando grabar porque ya existe ese dato. Le cambiaremos un dígito, ¿no? El 6. Guardar. Se insertó correctamente. Voy a mi base de datos. Acá no me acuerdo cuál es para actualizar. Ya, lo voy a cesar. Esto lo voy a cesar. Y le voy a volver a dar editar las primeras 200 filas. Y efectivamente los dos usuarios ya están registrados, ¿no? Ahí está. Milton y Alex, ¿no? Ya se ha ejecutado. Entonces está guardado. Pero la mejor forma es, y me salgo del sistema, ¿no? Y también podemos utilizar esto, ¿no? Que me convierta mayúsculas todo. Y al mandar los datos puedo hacer eso, ¿no? Acá. Cuando le mande el nombre puedo utilizar ese elemento, ¿no? El tupper, ¿no? Podríamos aumentar el focus también, ¿no? Y para que el cursor lo borre todo. Exacto, puedes limpiar también. Bien, buena observación. Miren, en el paterno lo mismo voy a hacer, ¿ya? Lo voy a convertir a mayúscula. Quiero que se guarde en mayúsculas. Ahí. Y aquí en más al materno, ¿no? Porque esos tres datos es lo que introduce el usuario. Ahí. Listo. Y lo que dices, ¿no? Lo que dices.
una vez que mande, antes de que me salga el mensaje o después de que salga el mensaje, ¿qué puedo hacer? Puedo limpiar esos textos, ¿no? Primeramente, el sei.text, ¿no? Y podemos limpiar, ¿no? Lo que has dicho, ¿no? Para cada uno. Txt nombres, ¿no? Y lo voy a limpiar. Txt paterno y lo voy a limpiar, ¿no? Y txt materno, ¿no? Nos hemos olvidado el punto text, ¿no? En estos también. Punto text. Lo estoy limpiando.